Muy bien, muy buenas tardes. La clase de hoy, 25 de marzo, vamos a dedicar al estudio de otro tipo de muestreo que es denominado el muestreo no probabilístico. Anteriormente, en las últimas dos clases hemos estudiado lo que es el muestreo probabilístico, que tiene que ver con que la selección de nuestra muestra está determinado por un grado de probabilidad de selección de nuestra muestra, ¿no? Que para eso nosotros utilizamos algún, algún criterio por el cual todos pueden ser elegidos de alguna manera, por alguno de los métodos que ya hemos estudiado. Sin embargo, eh, también tenemos otro tipo de muestreo que normalmente los realizamos en las investigaciones cualitativas, ¿ya? Y en este tipo de investigaciones cualitativas no utilizamos tanto la estadística, pero nosotros tenemos que conocer cuál es el procedimiento por el cual seleccionan la muestra, ¿no? Entonces, empezamos. Uno de los primeros muestreos no probabilísticos es el muestreo por cuotas, ¿ya? Y el muestreo por cuotas, como su nombre lo señala, se asemeja un poco al método estratificado, donde nosotros identificamos eh, las poblaciones o los elementos que nosotros estamos estudiando y le asignamos una determinada cantidad a cada una de los segmentos de nuestra población, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos construir nuestra muestra. Entonces, el procedimiento, más o menos, como les decía, se parece al estratificado. Nosotros delimitamos nuestro campo de acción, vemos qué sectores posiblemente son los más representativos y una vez que nosotros hemos delimitado los sectores de nuestra población, que desde nuestro punto de vista, desde nuestro criterio como investigadores ya con experiencia, eh, lo que nosotros hacemos es ir dándole unas cuotas. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, acá del primer sector, de este primer sector o estrato, nosotros vamos a sacar una cantidad de elementos que van a constituir nuestra muestra, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá en las flechitas, vamos a sacar, imaginemos que ese pequeño grupo, de ahí vamos a sacar dos elementos, a dos personas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Después vamos al siguiente grupo. En este siguiente grupo, como nosotros podemos ver, son ya más personas que están integrando este segundo grupo y nosotros podemos decidir ya no sacar solamente dos, podemos sacar tres personas, ¿no? Entonces, ya tenemos en total 5 que se está sumando a nuestra muestra. Y por último tenemos un tercer grupo que en este ejemplo estamos mostrando, que en este caso ya son 9 personas y nosotros podemos decir acá ya no vamos a sacar 2 ni 3, sino que vamos a sacar 4 personas, ¿no? Entonces 4 más los 5 anteriores, en total vamos a tener 9 personas que van a conformar el total de nuestra muestra, ¿no? Entonces la población estaba integrada, miren ustedes, por más de 20 personas, entonces nuestra muestra apenas va a tener 9 elementos. Entonces este método no, perdón, no probabilístico nos señala que nosotros realizamos o construimos más bien nuestra muestra, vamos recolectando elementos de la población, construimos una muestra en base fundamentalmente a criterios, ¿no? ¿Qué criterios nosotros vamos a utilizar para seleccionar nuestra muestra? Acá tenemos, por ejemplo, podemos tomar podemos tomar estos criterios, por ejemplo, de cuál va a ser el sexo de las personas, la edad de las personas, el estudio que tienen las personas, la religión, etcétera, ¿no? Pueden ser varios criterios que nosotros podemos utilizar para seleccionar este tipo de muestras. Como les decía, este método es donde ya nosotros no utilizamos ya las probabilidades, no
no tienen la misma oportunidad todos toda la población de ser elegida, ¿no? Entonces, si me voy un poquito más acá abajo, ¿qué quiero decir con eso? Cuando yo saco las muestras bajo este método, no todas las personas que están acá van a tener la misma probabilidad de ser elegidos como una muestra. Eso va a depender del investigador. Si el investigador decide sacar a las dos personas que están acá abajo donde el cursor, entonces, bueno, van a ser esas dos personas, ¿no? Entonces, a ver, acá vamos a utilizar. No, entonces, les decía, el investigador lo que hace es directamente decir, yo voy a tomar a estas dos personas y voy a tomar a estas tres personas, acá voy a tomar yo a estas cuatro personas. Entonces, se dan de cuenta, no han tenido la misma oportunidad las personas que están aquí en la parte superior, ¿no? Entonces, por eso se llama este método no probabilístico. Los anteriores métodos que hemos utilizado nosotros veíamos que todos tenían la oportunidad, que de alguna manera les podía caer, digamos, a cualquiera de las personas o de los datos que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente el investigador se basa en cuanto a los criterios que tiene en la investigación. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Se ha entendido todo bien o quieren que se amplíe la explicación? Dicen buenas, Hola, dime. buenas tardes. Estoy ahorita viendo con el libro, pero no encuentro en el libro muy bien lo que usted nos explica para repasar algunos temas. Ya, a ver, les voy a mandar la página, ¿sí? Les voy a mandar la página. Sin embargo, muchos de los temas o de los puntos que les estoy explicando, eh, digamos que son adicionales, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento. No se explican en todos los libros, pero es digamos, oportuno que ustedes puedan tener conocimiento, ¿no? Entonces, van a realizar en un futuro una investigación y hay que saber distinguir para qué tipo de investigación voy a utilizar qué método, ¿no? Entonces, como les decía, estos últimos métodos que les estoy explicando son tres. Hay más, pero estos tres son los más importantes. Se utilizan más en las investigaciones cualitativas. En las investigaciones que son, por ejemplo, estas investigaciones tienen mucho, se utilizan mucho, por ejemplo, en la investigación arqueológica, por ejemplo. Ustedes que viajan a las regiones, van, investigan y, por ejemplo, no pueden sacar cuando ustedes están investigando y están descubriendo algún tipo de arte rupestre, por decirles, en alguna colina, que nos ha pasado cuando hemos viajado con el Instituto de Investigación, no podemos utilizar tanto, digamos, el otro tipo de investigación cuantitativa. Tenemos que entrar a este tipo de investigación cualitativa porque vamos a analizar cualidades, no vamos a sacar la media aritmética, la desviación estándar de un arte rupestre que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer a través de este muestreo por cuotas, nosotros vamos a elegir a las personas de distintos grupos que hay en una población y a través de ellos vamos a nutrirnos de información para continuar nuestra investigación, ¿no? Entonces, en un futuro muy posiblemente les sirva este tipo de, de determinación del muestreo en la investigación que se realiza. Bien, si no hay consultas respecto a este punto, vamos a avanzar y tenemos el muestreo por conveniencia. Ya, entonces, a ver, voy a recoger esta imagen. Ya, perfecto.
tenemos como un segundo tipo de muestreo no probabilístico, el muestreo por conveniencia. Y como su nombre lo dice, este tipo de muestreo se lo hace por conveniencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de algún tipo de estudio. Nosotros queremos investigar, a ver, de repente respecto al turismo, nosotros el nivel, el consumo promedio o el gasto promedio de cada uno de los turistas. Ahí está, el dinero que gastan promedio los turistas cuando se quedan en la ciudad de La Paz. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros estamos queriendo averiguar el gasto promedio de los turistas, yo les consulto a ustedes. Eh, ustedes van a elegir determinados hoteles, por ejemplo. Me voy a poner el ejemplo de unos hoteles. El Hotel Europa, ¿ya? Yo voy a ir al Hotel Europa, a su administración, y le voy a decir, tengo un estudio quiero saber cuánto los turistas gastan en su estadía en la ciudad de La Paz. A ver, yo les hago la consulta a ustedes, ya que en acá simplemente hay que pisar tierra. ¿El Hotel Europa nos va a proporcionar esa información? Mm, no creo, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, imposible. O sea, no nos va a proporcionar la información. Si nosotros vamos al hotel, ¿por qué se llama? Al Hotel Presidente. Tampoco. A la compañera o a quien estaba participando, no se le ha podido escuchar. No creo. No, la señal un poquito baja está. Un poco, pero se te ha entendido que, digamos, no nos van a proporcionar esa información. Entonces, se dan de cuenta, cuando yo estoy haciendo el diseño de mi investigación y cuando estoy delimitando cuál va a ser el tamaño de mi muestra y de dónde voy a obtener mi muestra, muchas veces nos ponemos imposibles nosotros mismos en nuestra investigación. Entonces, ¿qué pasa? Por eso si señalo, voy a preguntar entonces utilizando mis instrumentos de recolección de datos, voy a ir y voy a consultar al Hotel Europa, al Hotel Presidente, por ahí, no sé, hay otro hotel, digamos, de lujo que es el ex Sheraton, por decirles de alguna manera, y voy a poner otros hoteles más renombrados, ¿ya? Está bien, en teoría lo puedo hacer en mi computadora, lo puedo hacer en un papel, pero cuando vaya a la práctica, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, un poco este método por conveniencia, más o menos trata de sopesar esas dificultades que podemos tener en cuanto a la investigación. Si nosotros no vamos a poder acceder a esas nuestras fuentes de información, entonces, ¿para qué las vamos a tomar en cuenta? Entonces, tenemos que tomar en cuenta aquellos lugares donde nos van a poder proporcionar una verdadera información. ¿Qué quiero decir con esto? Lugares accesibles. Entonces, tenemos un amigo que tiene su hotel, pero su hotel no es de 5 estrellas, es de hotel de 2 estrellas. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que es nuestro amigo, vamos a acudir donde nuestro amigo, al hotel, no sé, pues digamos al hotel Casablanca, por ahí de repente. Me estoy inventando el nombre, no sé si existirá, ¿no? Voy a acudir al hotel de mi amigo. ¿Dónde más puedo acudir? Si existe una organización o una afiliación de, de hoteles, de repente, digamos, también puedo acudir ahí. Entonces, yo como investigador tengo que ver dónde me conviene encontrar la información, dónde me van a proporcionar la información. No tengo que elegir los lugares más difíciles, ¿no? Entonces, normalmente las empresas más grandes y prestigiosas muchas veces no comparten la información, ¿no? Son información confidencial que se maneja dentro de las empresas grandes. Entonces, este método trata más o menos de que nosotros
podamos encontrar la información de manera más pronta, más rápida, más fácil y, como lo dice su nombre, más conveniente para nosotros, más accesible. Y como en este caso, acá tenemos la población y por conveniencia nosotros no vamos a ir a recoger la información hasta el otro extremo, entonces directamente podemos recoger de las personas que están más cerca a nuestro entorno, ¿no? Y si nosotros vamos a una población, por ejemplo, entonces, incluso si vamos a un hotel, nosotros nos hospedamos, podemos hacernos amigos, por ejemplo, de los administradores del hotel, podemos recolectar también algún tipo de información. De eso se trata este tipo de muestreo por conveniencia. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Para un poco los que quieren ampliar, también he podido incorporar en acá una selección corta de un concepto que más o menos de manera tal vez más técnica expresa lo mismo que estoy tratando de explicarles en otras palabras, ¿no? ¿Qué otro método tenemos de selección de la muestra? Tenemos el método de la bola de nieve, ¿ya? Y este método de la bola de nieve consiste en lo siguiente. A ver, vamos a dar una ley, está bien corto su definición. Dice, se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros. Y estos otros a otros. ¿No se dan de cuenta? Partimos de una persona y vamos yendo a otra, y se va formando una cadena. Y así, dice, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales. Miren, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, pero no solamente este tipo de personas. Podemos nosotros utilizar también acá a nuestro estudio. Tranquilamente podemos adecuarlo. ¿Por qué se llama bola de nieve? Porque la bola de nieve más o menos tiene esta forma, ¿no? Cuando estamos arriba en la colina, en la cumbre, y un pedazo de nieve se desprende o cae de algún lugar y empieza a caer. ¿Qué es lo que pasa cuando la bola de nieve va cayendo hacia abajo? Cada que va cayendo, va avanzando más metros, su volumen va creciendo, ¿no ve? Ha empezado como una bola pequeñita, pero a medida que va recogiendo toda la caída, va recogiendo más nieve y se va volviendo cada vez más grande y más grande y más grande. De eso se trata. Si has partido con una información pequeña, esa información pequeña, cada momento se va a ir transformando más grande, más grande, más grande. Y como decía en el concepto, comienzas con una persona, ya estoy acá en el lado de las personitas que están en esa imagen. Entonces empiezo, miren, con una persona, ¿ya? A esta persona yo le voy preguntando algunos temas. A ver, nos vamos a poner algún ejemplo. Yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es el origen del el origen de creer, por ejemplo, en algún tipo de costumbre? ¿Ya? Entonces, vamos a inventarnos a ver una costumbre que tenemos en el altiplano o vamos a hacer referencia. A ver, alguien tal vez me puede dar una costumbre que hay en el altiplano. ¿Alguna costumbre, compañeros, que se recuerden que lo practicamos en el altiplano o en el valle, en Bolivia, en donde sea? Yo les voy a dar un ejemplo, pero ustedes después... El Aini, Lice. ¿Perdón? ¿El Aini? El Aini, tal vez. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar Sí. por... Queremos nosotros investigar. Miren, ustedes van a ser profesionales del turismo y tienen que conocer todos estos aspectos, ¿no? Porque a los turistas no les interesa saber de microprocesadores, de tecnología. Ellos ya han desarrollado mucho esos aspectos tecnológicos. Lo que ellos quieren saber cuando vienen a nuestro país
¿no ve? ¿Han visto a los gringos? Se compran su chulito de potosino y quieren saber de nuestras costumbres. Entonces, ¿cuántas veces les han debido preguntar? He escuchado acerca del AINE. Y, Ah, y entonces, licencia. sí, hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Puedo continuar? Sí, Lice, se le escucha bien. Ya, perfecto. Pensé que no se estaba escuchando porque alguien ha intervenido. Ya, entonces les decía, especialmente los turistas extranjeros quieren saber acerca de nuestras costumbres y vamos a utilizar lo que la compañera, por ejemplo, ha mencionado, el AINE. Entonces, nosotros queremos profundizar en saber el AINE. ¿Por dónde voy a empezar? A ver, denme una idea ustedes. ¿A quién voy a consultar acerca del AINE? ¿Voy a preguntar a mi hermanito menor? ¿Le voy a preguntar a mi vecino? ¿Le voy a preguntar a mi abuelito? ¿Le voy a preguntar a uno de mis tíos que vive en el campo, que es Gilacata? Eh, ¿Le voy a preguntar, no sé, a mi docente de informática? ¿A quién le tengo que preguntar? Ayúdenme, por favor. ¿A quién tengo que preguntar acerca de la INE? Se- sería tu abuelo y puede ser a tu tío que es la cata. Ah, exacto, ¿no ve? Entonces, ya tenemos ya un buen punto de partida. O voy a consultar a uno de mis tíos que es Gilacata, o si no, voy a preguntar a mi abuelito, que normalmente los abuelitos saben sobre estas tradiciones, ¿no? Entonces, miren, al primero al que lo voy a consultar va a ser a mi abuelito, ¿ya? Voy a partir de acá. Entonces, la primera persona a la que estoy consultando es a mi abuelito. Y lo que voy a hacer posteriormente es, una vez que me va a dar toda la información acerca del AINI, entonces simplemente yo voy a ir recolectando toda la información y, y él a medida que me va a ir contando acerca del AINI, me va a decir, pero también sabe otra persona, ¿no ve? Él había tenido de repente, mi abuelito tiene su hermano mayor, o tiene su primo, o tiene algún conocido que conoce mucho más, a mayor profundidad el AINI. Entonces lo voy a marcar aquí, la primera información que tengo, ese es mi primer informante, el abuelito. Pero mi abuelo me está llevando a un segundo informante. Ese segundo informante me está diciendo, por decirles, es una ex autoridad de su comunidad. Entonces, ya tengo el primer informante y me dice, hay un segundo informante que es el que era autoridad de su comunidad. Pero además me dice también que yo puedo encontrar esta información de repente, me puede comentar, digamos, con otro familiar, así también que sea, digamos, mayor. Entonces, digamos, su primo. Entonces, mire, el primer informante ya me ha llevado a un segundo y me ha llevado a un tercero. Yo me entrevisto con el segundo informante y a ese informante le saco todos los datos posibles y él, a su vez, también me va a señalar qué personas adicionalmente me pueden dar más información. Entonces, de repente ya me va a decir, alguna vez se ha escrito un libro y, y no sé si es el autor, pero el libro lo tiene tal persona. Entonces, miren, el segundo informante ya me ha llevado a un cuarto. Ya estamos acá en un cuarto informante. Acá. Y esa me puede proporcionar a la vez un quinto. Por otra parte, el tercer informante que teníamos, de la misma manera, me va a proporcionar otros informantes, que ya sería el sexto y el séptimo, ¿no? Y si yo voy indagando más, lo que voy a conseguir, por ejemplo, si el séptimo informante es quien me proporciona alguna información adicional, entonces lo que yo voy a hacer es, voy a conseguir
al octavo informante y al noveno informante. Entonces, se dan de cuenta, he partido solamente por un primer informante. Luego he ido por el segundo, tercero, cuarto, y así poco a poco estoy creciendo en mi tamaño muestral. Y debo seguir hasta donde mi persona, digamos, ve que por conveniente debo delimitar mi muestra. Ya es mi tamaño de mi muestra ya es suficiente hasta acá. Ya tengo, a ver, por ejemplo, acá ya tengo 9 personas y con eso basta. No necesito más informantes. Ya está construida mi muestra. De eso, en esa secuencia de pasos consiste este método de obtener la muestra a través del método de bola de nieve. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna consulta, algún comentario? Participen, por favor, compañeros, compañeras. ¿Todo está bien? ¿Se ha entendido? ¿No se entiende? Ah, ya. Acá me ha llegado... Sí, Liz, está claro. Ah, ya. Pero acá Gustavo dice, sí, licenciado, por favor, amplíe la explicación. Ya. Tenemos 3 minutos. Hagamos otro ejemplito. A ver, otro tema que quisiéramos investigar. A ver, de repente, ¿alguien ahora sí me puede dar un ejemplo? Lic, las ofrendas a la Pachamama. Ya. Las ofrendas. Las ofrendas a la Pachamama, dijiste, ¿no? Sí, licenciado. Ya, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién va a ser mi principal informante si quiero obtener, digamos, esa información de las ofrendas a la Pachamama? ¿Dónde voy a acudir? Tenemos que apurarnos porque... Los Igual con yatiri. nuestros abuelos. Ya, entonces, acá. Vamos a acudir Los a... chamacanis, dice. A ver, ya, no sé, a ver un segundito. Voy a escribirlo acá. Mi primer informante, entonces, a ver, lo voy a poner así ya. Va a ser el yatiri. No sé si lo he escrito bien, pero digamos ya. El yatiri. Ese va a ser mi primer informante. El yatiri, ¿a dónde me va a ampliar la información? Cuando yo le voy a hablar acerca de las ofrendas, ¿qué me va a decir? Me va a dar una explicación y yo voy tomando como un investigador, voy a empezar a tomar apuntes y me va a dirigir a un segundo informante. ¿Quién creen que puede sugerirme de repente el yatiri? ¿Por qué no vas y consultas un libro? De repente me dice, ¿no? Entonces voy a ir donde el autor de un libro que ha escrito La Cosmovisión Andina. Aquí. Ahí le voy a poner abreviado Cosmovisión Andina. Autor, digamos, el señor Guanacuni, que ha escrito varios libros respecto a sobre ese aspecto, ¿no? Y Guanacuni me va a decir todavía usted, cuando hable con él, usted puede profundizar eso aún más y me va a citar otros libros o otros estudios que se han realizado de repente, digamos, no sé, pues en Venezuela, digamos. Estudios en Venezuela o, perdón, ahí nomás, otros estudios que, digamos, se han realizado en otros lugares, ¿no? Entonces, poco a poco voy creciendo en la información. En cualquier momento se corta la pantalla, la transmisión, y vuelven a ingresar inmediatamente, por favor. Entonces, voy a ir recolectando de poco a poco
una persona me lleva a otra y esa otra me lleva a otras 2 y esas 2 me van a llevar de repente a 4 o a 5 personas, ¿no? Entonces, lo importante es partir de una persona clave y empezar a crecer